perdóname, Edurne, porque hablando de un futbolista, el juez Ruz ha citado a declarar a Bartomeu, Josep María Bartomeu, que es el actual presidente del Barça, y lo ha citado el próximo día 13 de febrero, el viernes, y lo hace como imputado por delitos fiscales en el fichaje de Neymar. Y estamos hablando de un fraude de 2.800.000 euros. Oiga, en esto parece también una broma, porque si ahora pagan o no pagan y se queda en que no es delito, ahora nos lo explica. Vamos a ver todos los datos sobre esta cuestión. El fichaje de Neymar continúa dando quebraderos de cabeza al Barcelona año y medio después de producirse. El juez Pablo Ruz ha citado a declarar al presidente del club, Josep María Bartomeu, el próximo 13 de febrero como imputado por delito fiscal. Según el magistrado y la fiscalía, Bartomeu pudo defraudar a Hacienda casi 3 millones de euros en pagos ligados al fichaje del delantero. Así contestaba anoche el presidente del Barcelona a su imputación. Yo estoy convencido que hay ciertos poderes del Estado. Yo estoy convencido de que a ciertos poderes del Estado no les ha gustado nada el fichaje. Yo veo factura deportiva y factura política. El Barça hace año y medio organizó el concierto de la libertad en el Camp Nou. O, por ejemplo, el 11 de septiembre jugamos con la Señera. O la Vía Catalana pasó por el Camp Nou y algunos directivos o jugadores se manifestaron también. Puede que esto no haya gustado y todo se nos haya vuelto en contra. Ese mismo día tendrá que declarar también un representante legal del Barcelona para defenderse de la misma imputación. El Barça habría evadido al fisco más de 12 millones de euros en el fichaje de Neymar. Rosell anunció en su día que fichar al brasileño había costado 57 millones, pero la agencia tributaria calcula que el Barcelona desembolsó 82 millones y dejó de pagar a Hacienda más de 12, lo que suma un total de casi 95 millones de euros por el fichaje. 12 millones de euros, pero esto es un fraude en toda regla, ¿no? Es delito. Sin duda, es delito. Es delito, pasa de 120.000 euros y son 2.000 millones, a ver, porque yo la peseta ya, pero 6.000, estamos hablando de 2.000 millones de pesetas. Sí. O sea, es pedazo de boquete. Y también estos señores pueden regularizar así si De hecho, en este caso se ha regularizado, porque el Barça ingresó esos millones que le reclama la Fiscalía, los ha ingresado ya. Verdad. Una complementaria, 15 millones. Sí, señor. De tal manera que el señor Bartomeu no va a entrar jamás en la cárcel. Porque en el caso que se resulte condenado, el Barça, y que la condena le influya pues, al señor Bartomeu, pues va a tener derecho a una reducción de 2 grados. Eso quiere decir que va a ser un 25%. Con lo cual nunca irá a la cárcel, pero también hemos visto a un anterior presidente del Barça, el señor Núñez, con su hijo, ingresan en la cárcel por sobornos a Hacienda, probado, dilatado durante años esa instrucción, y resulta que van a la cárcel, tenían que cumplir 2 años, y van a la cárcel y les sacan de la cárcel a los pocos días para tomar marisquito el día de Nochebuena, porque además pasaban mucho frío. Pasaban mucho frío en la cárcel. Eso no eran delitos en el Barça, eran delitos en sus empresas de la construcción. Pero da igual, Isabel, quiero un comentario. No, ahora tenía la palabra Edurne, pero quiero un comentario sobre esto. Si aquí unos no van a la cárcel porque reducen grado, y los que van, resulta que por ser expresidentes del Barça, o no sabemos por qué, resulta que los 2 años de cumplimiento se quedan en unos poquitos días porque los pobres pasan frío y están en una celda especial. Isabel, además, lo que queremos es que la gente devuelva el dinero. ¿Y con Matas nos ha dicho que tiene que ir a la cárcel por una condena de meses? No queremos que la gente devuelva el dinero. Sí, y además vaya a la cárcel. No, dos cosas. No digo, ahora como soy de Barcelona diréis que lo digo por el Barça. Tú has criticado que a Matas le dieran el 3er grado, ¿no? Por una pena de meses. Pues yo no lo he criticado. Bueno, pues pero lo que quiero decir, Isabel, es que el principio, al menos que yo defiendo, es que la gente que defrauda o que roba devuelva hasta el último euro, pero no necesariamente que vaya a la cárcel. Esta es mi posición. Pero hay otra discutible, pero es la mía. Que le quiero preguntar desde hace Espera, a ver qué contesta Rancés. Porque aquí estamos... un segundito que contesta Rancés. No, vamos a ver, nosotros pensamos de que una persona tiene que devolver el dinero. Eso es lo evidente. básico. No, eso es muy importante. Pero que una persona que ha delinquido, que hemos tenido que instar un procedimiento pues, para perseguirlo, un proceso judicial en el que ha podido hablar, y que un juez lo declara culpable, pensamos que tiene que, aparte de que reparar el daño, es decir, devolver el dinero, tiene que haber un componente de castigo. Entonces, debería haber un ingreso en la cárcel. Pero suele ocurrir al revés, que hay castigos sin devolución de dinero. Sí, ¿no? Bueno, eso además. De todas las formas. Hay gente que ingresa en prisión y no paga, hay gente que hace al revés, que paga y no ingresa en prisión, hay gente que hace... Las dos cosas no lo ha hecho nadie. Es decir, nadie ha estado en prisión y ha devuelto el dinero. ¿Esto no le parece una vergüenza? A mí sí que me parece una vergüenza. Mira, hace poco estábamos hablando de un caso de que en Estados Unidos pues una persona de un banco suizo cogió, hizo una serie de revelaciones al
IRS, a la Hacienda norteamericana, y le pagaron $100 millones por esas revelaciones, desmontaron pues, un tinglado importante de paraísos fiscales y, a través de bancos suizos, pero el señor cumplió 36 meses en prisión. Salió al cabo de 36 meses, pero colaboró con la justicia y cobró, ¿no? Bueno, pues en este caso también tenemos un señor, el señor Bárcenas, que ha salido de la cárcel, pero este señor no ha devuelto nada. Y dice que no piensa devolverlo, que dice que es suyo. Además, aunque las cosas son diferentes. Con este es que este ha estado más en la cárcel que todos los demás, en el caso de Bárcenas. Pero y que Núñez ni te cuento, con condena fija. En comparación y tampoco sepamos que ha devuelto ningún dinero. Sí, que estamos mencionando. Pero yo le quiero preguntar por una cosa completamente distinta. Aquí estamos mencionando varios casos de aparente injusticia y de diferente trato. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Ahora bien, ¿a ustedes los inspectores no les pasa también o no sienten que cuando ustedes quieren hacer justicia con X persona, y estoy recordando a un cocinero famoso, se encuentran muchas veces con la reacción completamente distinta? La gente se les echa encima porque dice que ustedes son demasiado duros. Y digo lo del cocinero y pienso en muchos profesionales conocidos frente a los cuales a ustedes les acusan de hacer campañas, de perseguir, como si les pidieran que trataran diferente a esa gente. O sea, que ocurre una cosa y la otra completamente contraria también. Sí, eso es muy llamativo y muy injusto. Ocurrió con ese cocinero, ocurrió con un futbolista que fue a ser aclamado cuando fue declarado por delito fiscal. Ocurre con los casos de los clubes de fútbol. Es decir, eso es lo que le quería preguntar. El club de fútbol de mi tierra, el Deportivo de La Coruña, pues la agencia tributaria tuvo una actitud muy dura con el club, que está en concurso y está al borde de la desaparición. Y, sin embargo, hubo manifestaciones de adhesión al club y no frente a la agencia tributaria. Yo, que soy socio del Deportivo, quiero mucho al Deportivo, pero tiene que pagar sus impuestos, son cosas distintas, ¿no? En eso. Entonces, sí que notamos de que hay una cierta reacción a determinadas personas que son muy mediáticas. Señor, vamos a volver. Isabel, tienes la palabra, solo la noticia. Ya acaba de salir, estábamos en la cocina hablando de cocinero, ya la cocina del CIS está encima de la mesa, ha salido del horno y se confirma. Cuidado, Podemos, segunda posición por encima del Partido Socialista. Ahora vamos a hablar. Isabel, tienes la palabra. Sí, yo quería preguntarle si en este plan rector, me parece que es la palabra, la expresión que ha empleado antes, que les da plan de control que les da el gobierno todos los años, ¿alguna vez en la historia han figurado los políticos? Jamás, jamás han figurado los políticos y lo hemos pedido desde el año 2006. A ver, esto me lo repite. A ver, ¿cómo? Curiosamente, en el año 2006, cuando empezó aquellas operaciones de la Costa del Sol, Operación Ballena Blanca, asociadas por el Ayuntamiento de Marbella y otros limítrofes, pues planteamos, bueno, tal vez haya que revisar a los políticos, y no todos los políticos, porque sería demonizarlos, sino aquellos que manejan fondos, aquellos que son responsables de ley de urbanismo. Se nos dijo que no era necesario. Segundo elemento... ¿En 2006? En el 2006. El año de la amnistía fiscal. En el año de la amnistía fiscal dijimos, cuidado, esta amnistía fiscal puede encubrir delitos de corrupción. Se nos criticó por ello. Bueno, pues a partir de eso empezaron a salir los Pujol, los Bárcenas, las Gürtel, empezaron a salir infinidad de casos, y no hay delito de corrupción en este país en que no diga yo regularizo una parte por la amnistía fiscal. Pues lo hemos vuelto a pedir este año y hemos vuelto a decir, bueno, a la tercera va la vencida, debemos incluir algunos políticos dentro del plan de control. Bueno, pues estamos esperando que salga el plan de control y tenemos pocas esperanzas de que salga. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta de la bruta? O sea, ¿usted se da cuenta de lo que esto significa en términos de justicia, en términos de equidad, y de igualdad, en términos de desconfianza, en términos de basura de esas campañas que se pagan con el dinero de todos, de Hacienda Somos Todos? O sea, que aquí todo Pichichi es susceptible de ser objeto de una investigación especial, excepto los políticos, que están al margen. Pero no significa es que eso, Isabel, lo acaba de decir Ramsés. ¿Cómo que no? O sea, no, que no hay un plan especial de enfoque. Esto no quiere decir que los políticos, como el resto de ciudadanos... Hombre, es que estás transmitiendo una cosa... A ver, que lo diga, pero que lo explique Ramsés, a ver si se está equivocada Isabel. A lo mejor lo que es. Si eres profesional, eres sujeto de una investigación especial. Y si eres político también, como cualquier ciudadano español... No, perdóname, Edurne, vamos a dejarle que él lo especifique, pero lo que yo entiendo es que en el plan de control de este año, por ejemplo,
es lo que usted ha dicho antes, están los profesionales. Sin duda. O sea, periodistas, médicos, abogados, arquitectos, etcétera. Los profesionales liberales que son objeto de investigación. Especial. Exactamente. Los políticos, del que se aplica a todo el mundo. Pero los políticos nunca han sido objeto de ese plan especial. A los políticos, pero de ahí a decir que no se les investiga. La pregunta viene del revés. ¿A los políticos se les aplica el plan de todo el mundo? Es decir, ¿entran en las inspecciones los políticos como todo el mundo? Tengo que decir que además tenéis razón. Hombre, aleatoria sí, pero no es eso. Lo que dice Edurne es cierto. A los políticos, como cualquier otro ciudadano, se les comprueba. Se les comprueba pues, con los filtros ordinarios, igual que otro asalariado. No, bueno, están efectivamente, nosotros lo que pedíamos es de que fuera una línea ordinaria, ¿no? Claro. ¿Cuál es el matiz y por qué Isabel también tiene parte de razón? Porque hay determinados entramados que hay que remangarse y bajar, porque el fraude que puede hacer un político es un fraude en el que cobra una comisión y esa comisión no la ingresa en una cuenta en el BBVA en la sucursal de Castellana, se la lleva a un paraíso fiscal. Entonces, para descubrir ese tipo de delitos necesitamos pues, que la agencia tributaria tenga más medios materiales y que tenga más competencias. Tal vez para investigar ese tipo de cuestiones necesitamos técnicas policiales, de ahí la reivindicación de dotar una policía fiscal para investigar este tipo de contribuyentes. Por lo tanto, este tipo de contribuyentes que defraudan, como puede ser un político corrupto, o vamos específicamente a por ellos o los filtros ordinarios no los descubren. Pero lo que usted ha dicho aquí, para que no haya malentendidos, es que desde el año 2006 se ha pedido específicamente que haya planes de inspección especial, como se dice en otros sectores de la sociedad, que se incluya a los políticos en esos planes de inspección. Esto es así. Y Hacienda no ha querido desde... Y Hacienda no ha querido. Y aquí tampoco queremos excitar el populismo. Es decir, yo creo que los políticos tenían que ser conscientes de que una cosa es pues, comprobarse y controlar el fraude y otra cosa es cubrirse a ellos mismos pues, para evitar determinadas actuaciones. Porque políticos populistas pues, están cogiendo y haciendo campaña de esto y no pueden tengo palabras, Igual que no existía el delito de financiación ilegal de partido hasta este año que lo ha puesto Rajoy, ¿de acuerdo? Pero en 34 años de democracia no se habían puesto delitos. Sí, pero hay una diferencia, hay una diferencia entre un grupo, digamos, vamos a llamarles profesionales, por ejemplo, de los dentistas, por decir uno, y de los políticos. Hay una diferencia, Ramsés. Hay 8.000 políticos. Y es la siguiente. Corríjame si no es así. Los políticos sufren, entre comillas, un control de otros políticos o de otros partidos. Es decir, lo que quiero decir, voy a explicar. Numerosísimas denuncias contra políticos de todos los partidos políticos por parte de otros partidos políticos, de la prensa, etcétera. Hay un movimiento constante de inspección, si me permite la palabra. En el terreno, por ejemplo, de los dentistas, ese proceso no se produce. Que yo sé, hombre, tiene mucho que ver, Isabel. Vamos a ver, a ver, Isabel, déjame acabar, Isabel. ¿Qué quiero decir? No, es que estoy diciendo, a mí lo que me sorprende es tu actitud en esta cosa de no querer ver el análisis político. ¿Pero qué análisis político? Vamos a ver. Es que esto es una vergüenza para el contribuyente. Es lo que ve todos los que nos están viendo. Esto es una vergüenza. Si te hemos entendido, perfectamente. Vamos a entender que no tiene nada que ver la actividad política con la de los dentistas. He puesto ese ejemplo porque no hay asociaciones de dentistas, una prensa, asociación. ¿Qué tendrá que ver? Vamos a ver, lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la actividad de la política da lugar, entre otras cosas, afortunadamente, por el control de los medios de comunicación, a un proceso de control exterior fuera de los inspectores que da lugar a numerosísimas denuncias que luego van a Hacienda. En el caso de los dentistas, por citar un colectivo, no hay un control de los medios de comunicación, por ejemplo, lamentablemente, sobre un... Vamos al caso de políticos. Vamos a ir a casos concretos a no generalizar, porque ni todos los políticos son iguales, ni todos los dentistas, ni todos los periodistas. Si tú no distingues a los dentistas de los políticos... Vamos a casos concretos. Los dentistas son profesionales honrados que por favor, Isabel, los políticos manejan el dinero público y tenemos tantos casos de latrocinio que, en fin, vamos a ver. Los dentistas no serían... Los dentistas serían honrados. Vamos a ver, por favor. Vamos a la cuestión fiscal, que es la que controla Hacienda somos todos, también deberían ser los políticos, digo yo. Y yo me acabo de caer en el guindo al conocer que se ha negado a Hacienda
políticamente, porque va dirigida por políticos, desde el año 2006, es decir, casi 10 años, vamos para 10 años, se ha negado a incluir a los políticos en planes de inspección. Y antes tampoco se les había incluido. Es que ese sistema que decía Lourdes, que no lo pillo, vamos, que no lo puedo creer. Determinados casos de corrupción, pero hace que lo descubramos 32 años más tarde, como descubrimos el caso de Pujol. La trama de la ¿Y lo de los dentistas cuánto la descubrimos.